por asistir a la misma y vamos a tratar de presentarnos y de ver un poco en qué consiste, en qué va a consistir este nuevo proyecto que desde la Universidad Pontificia Comillas tenemos el orgullo de presentar y de apoyar y de acompañar. En primer lugar me voy a presentar, mi nombre es Antonio Jesús Alonso Timón. Soy profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Comillas y director del Centro de Innovación del Derecho. Esto queda muy bonito el nombre de Centro de Innovación del Derecho, pero nadie sabe lo que es. Es el instituto de posgrado del que dependen, entre otras cosas, todos los programas de posgrado de la facultad. También están englobadas las cátedras y observatorios, la clínica jurídica, más o menos todo lo que no es grado en Derecho, nuestros clásicos E1, E3 y E5 y E3 Analytics o E5 FIPE, que son los 5 programas de grado que tenemos combinados, unos dobles grados y otro solo grado sencillo como el E1. Pues todo lo que no es eso depende del Centro de Innovación del Derecho. Como programa de posgrado y executive que es, este programa que presentamos ahora junto con la Fundación Gaspar Casal, pues también va a depender del Centro de Innovación del Derecho. Nosotros no somos fáciles de convencer porque nos lo pensamos mucho a la hora de sacar un programa. Y cuando sacamos un programa, pedimos básicamente dos cosas. Pedimos el fondo y la forma y pedimos rigurosidad en el fondo y creo que esto lo consigue el programa que ahora mismo se presenta, estamos presentando y pedimos rigor también en la forma. El fondo lo da el programa, el claustro de profesores que ven ustedes en este programa es difícilmente mejorable, salvo yo, que no sé nada de esto, pero el resto de los profesores son personas con mucha trayectoria profesional, con un perfil profesional pues, idóneo para las enseñanzas que se van a impartir a lo largo de este programa. Y luego lo da la forma también. Nos fijamos mucho en quiénes son nuestros socios. No nos da igual Juana que su hermana. Y nosotros tenemos un profundo conocimiento de la Fundación Gaspar Casal. Sabemos que hace las cosas de una manera rigurosa y de una manera seria. Lo sé en primera persona por los distintos programas a los que he asistido y he tenido la fortuna y el orgullo de ser profesor y la verdad es que hacen las cosas muy bien. Cuando nos presentaron esta idea nos pareció muy interesante. Creemos además que no hay nada parecido, lo que hay parecido no va a tener la calidad que va a tener este programa y por lo tanto nos adentramos en el proceloso mundo que nosotros somos peor que la administración pública, porque somos la Iglesia. De hecho, la administración pública copió los procedimientos administrativos, la mayoría de los procedimientos eclesiásticos o algunos de ellos. Y por lo tanto ha sido difícil alumbrar este programa, pero al final aquí estamos. Aquí estamos y creo que va a tener muchísimo éxito. Creo además, por el perfil de personas que están hoy en la reunión, creo que el perfil de alumnos muy adecuado se ajusta bastante a cuáles son los objetivos que nos fijamos previamente de alumnos para llegar, porque creemos que ahí hay un nicho de formación muy importante de personas que necesitan este tipo de formación. Es una formación además siempre cortita y al pie, que no tiene ningún relleno, que tiene lo que tiene que tener y no sobra absolutamente nada, dirigida a personas que no les gusta perder el tiempo. Yo hoy en día cada vez soy menos partidario, y así lo estoy haciendo desde que soy director de innovación del derecho, del Centro de Innovación del Derecho, y así se lo he transmitido a mi decano, y mi decano me ha comprado esta idea y la estamos comprando en la universidad. Cada vez soy menos partidario de los másters, de másters que son 600 horas, 900 horas y que sobran 300 horas de esos másters. Es decir, la apuesta que queremos en la universidad es por lo que ahora se denominan, los modernos denominan las microcredenciales, que son píldoras de formación que introducen justo lo que necesita el profesional en cada ámbito concreto, en cada ámbito sectorial para desempeñar su trabajo.
En eso estamos. Esta es una iniciativa que nos gustó desde el principio porque no tiene nada de grasa, todo lo que tiene es muy mollar, mucha chicha y creo que efectivamente va a ser un éxito. Agradecemos mucho a la Fundación Gaspar Casal la confianza que ha depositado en nuestra institución y nosotros a su vez, como digo, estamos muy contentos de iniciar esta andadura. Probablemente hagamos más cosas con ellos, yo creo que esto va a salir bien y es el inicio de hacer más cosas en un ámbito que para nosotros es especialmente sensible, porque nosotros no somos insensibles a la sociedad. De hecho, nuestra misión es aportar cosas buenas a la sociedad. Yo creo que el ámbito sanitario es uno de ellos. Es verdad, en nuestra universidad tenemos cátedras de ámbitos muy sensibles desde el punto de vista social. Tenemos la Cátedra de Derechos del Niño. Hemos creado también, desde que llegó este equipo de Canal a la Facultad de Derecho, la Cátedra de Mayores, que lo hacemos con Abanca. Probablemente nos queda lo único para cerrar el círculo, que es la cátedra de discapacidad, de personas con discapacidad. Somos una universidad eminentemente social. Lo que hacemos queremos que tenga una repercusión social, una externalidad positiva desde el punto de vista social y creo que el ámbito sanitario, pues desde luego genera muchas externalidades positivas. Creo que una buena formación en el ámbito sanitario redunda en luego una mejor ejecución de las políticas sanitarias en el ámbito de los países desarrollados o en los países en vías de desarrollo. No me voy a extender mucho más porque son varias las personas que tienen que hablar y voy a dar la palabra a Juan, que es el alma mater y la cabeza más visible de la Fundación Gaspar Casal. Juan, cuando quieras. Muchas gracias, Antonio. La verdad es que tu intervención ha sido espléndida y muy clara. Coincido contigo, aunque me ha costado, lo reconozco, ya que estamos hablando con franqueza, porque llevamos 32 años empujando una maestría de Administración y Dirección de Servicios Sanitarios. Los 11 primeros años los hicimos de partner universitario con ICADE, los 20 siguientes con la Pompeu Fabra. Por lo tanto, en fin, defiendo maestrías con este calado y con este rigor. Más de 1000 directivos sanitarios se han formado y desempeñan posiciones de dirección tanto en servicios sanitarios públicos como privados, pero sí que es verdad, y cuando Alicia, que es la auténtica directora de orquesta de este programa, me contó la necesidad y el hueco que además ayer analizamos tanto Alberto como César conmigo, el gap que hay en regulación desde la perspectiva de la autoridad sanitaria, desde la perspectiva de la función directiva. De hecho, en nuestro programa no es un asunto que toquemos mucho y en tono el mea culpa. Me parece, por tanto, que este programa tiene la virtud que ha dicho Antonio, es corto. No es una maestría de varios cientos de horas. Es un gran programa porque yo creo que se han elegido temas pertinentes y profesores de grandísimo nivel. Cierra un gap, cierra un vacío que ayer objetivábamos los tres, Alberto, César y yo, en la formación de directivos sanitarios. Por lo tanto, me atrevería a señalar que es un programa oportuno en el tiempo y pertinente en la sustancia. Y además, bueno, hemos visto que entre el alumnado existen también perfiles de directivos de América Latina y del Caribe, donde la Fundación Gaspar Casal también ha hecho trabajo de investigación. En concreto, acabamos de entregar a la ECID, al Ministerio de Asuntos Exteriores, un estudio sobre situaciones y recomendaciones de la capacidad de producción, autosuficiencia y acceso a medicamentos y vacunas en los países de América Latina y Caribe. Por lo tanto, bueno, creo que se dan todas las circunstancias para que este programa de posgrado, que lidera una universidad absolutamente puntera,
más de 600 años de historia, la primera institución educativa del mundo, a los jesuitas, tenga éxito y nada más. Yo creo que son ahora Alberto y César los que nos tienen que contar. Bueno, en una conversación que nos gustaría que fuese abierta y entre ellos lo más dinámica posible, los aspectos sustantivos de la regulación y de la sanidad, que como formula el título de la mesa, están obligadas a entenderse. Alberto Merchante es funcionario, es un teco, que actualmente ocupa la posición de la jefatura de salud pública dentro del Ministerio de Sanidad. Ha vivido en primera persona la COVID-19, la pandemia y lo que ha supuesto para las estructuras sanitarias. Es, por tanto, muy conocedor de lo que nos ocupa, de los aspectos regulatorios. A él le tocaba, como técnico comercial del Estado, pues poner un poco de orden en la marabunda. Y César Cierco, me atrevería a decir que es la referencia en derecho administrativo, es la persona que más se ha ocupado del derecho de la salud pública en nuestro país, sin lugar a dudas, que tiene libros y estudios enormemente rigurosos sobre esta materia. Por lo tanto, yo ya me callo, que es lo que tengo que hacer desde hace tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. ¿Empiezo yo o empiezas tú, César? Vale, pues ¿se me oye bien? Vale, pues empezamos efectivamente. Yo creo que todos conocemos que la pandemia, igual que pasó en 2008 con la crisis financiera, que se vio que había un modelo de gobernanza que no era el adecuado y había que cambiar, pues con la pandemia de la COVID nos ha pasado lo mismo. Hemos visto cómo la gobernanza global no estaba adaptada. Cada país decía, yo voy a lo mío. No había planes de contingencia basados en seguridad nacional, no había agencias independientes, faltaban muchas cosas. No solamente faltaban mascarillas, sino que faltaba una serie de unos modelos, unos mimbres que nos pudieran permitir hacer frente a las pandemias con éxito. Lo hemos experimentado en nuestras propias carnes y ahora estamos transicionando. Igual que pasó en 2008 con la crisis financiera, que durante 15 años pues, se está haciendo una unión bancaria, una unión de mercados de capitales, ciertas uniones, pues la salud pública está pasando lo mismo. Hemos visto que el primer marco, aquel en el que íbamos de estado de alarma en estado de alarma, limitando derechos, no era el más adecuado y el más ágil. Y entonces se va hacia este nuevo modelo, que en el caso de España pasa por la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que realmente, como ya hablaremos luego, tenemos idea de centrar el debate de estas lecciones aprendidas que menciona Juan en tres partes. La primera es esta Agencia Española de Salud Pública. Luego hay una segunda parte del gran problema que siempre existió, pero se ha visto exacerbado a raíz de la COVID-19, de las fake news, de la desinformación, tanto por ignorancia como por elementos organizados que intentan desestabilizar otras democracias. Y finalmente haremos unos apuntes sobre la litigiosidad en el ámbito de la salud pública, que es un tema de común interés a todos los que estamos aquí, porque la innovación, como decíamos antes, pues es muy bonita, pero trae unos riesgos jurídicos nada desdeñables. Entonces, la agencia, comenzando con el primero de estos bloques, que es el de la Agencia de Salud Pública, como sabéis, no es nada nuevo. De hecho, el legislador ya dio el mandato de crear esta agencia en el año 2011 con la Ley General de Salud Pública de aquel momento. Lo que pasa es que, como muchas veces nos pasa en la administración, al no ponernos plazos, pues los procesos se dilatan en el tiempo. Entonces, esta cuestión siempre ha estado encima de la mesa y, lógicamente, a raíz de la pandemia, pues cobra una relevancia
y una prioridad que a lo mejor no tenía anteriormente. Lo más bonito de esta agencia, me atrevería a decir, es que no es política. Todas las fuerzas políticas están a favor de crear la agencia e incluso en el grueso de sus principios existe un consenso en el arco político enorme sobre cómo debe ser. Y cuál es el perímetro que debe incluir la agencia, que es otro debate que académicamente fue un debate bastante activo durante muchos años, si tenía que ser una agencia centrada en pandemias y, vamos a decir, en la parte más reactiva de las alertas y las emergencias sanitarias, o si era una agencia que debía tener un perímetro más amplio, con temas tan poco relacionados como puede ser, por ejemplo, la evaluación de los biocidas. Entonces, este es un debate al que espero que contribuyamos durante esta sesión y, sobre todo, ver qué modelo queremos de agencia y, si es posible, que esté establecida en un margen razonable de tiempo. César. Muy bien, gracias, Alberto, por ceder la palabra. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer el hecho de que se me permita participar en esta sesión, aunque eso he de reconocer que es un encargo con una cierta preocupación, porque se trata también de abrir boca, de animar a realizar este programa que, como muy bien decía Antonio, objetivamente reúne todos los requisitos, tanto por quien lo patrocina y lo promociona, como por el contenido y las personas que participan en él, ¿no? Claro, a mí vender entusiasmo en derecho sanitario me cuesta muy poquito, porque a mí es que me gusta mucho. Entonces, el derecho sanitario me apasionó desde hace ya algunos años y en él sigo metido por muchísimas cosas, ¿no? ¿Por qué? Digamos, ¿qué interés tiene para alguien de la sanidad aprender derecho o para alguien de derecho saber algo de sanidad? Fijaros que, preparando un poco esto, históricamente las universidades nacen para enseñar básicamente tres cosas, que son derecho, medicina y teología. Y es una cosa que siempre y me sigue causando bastante extrañeza, el respeto que existe entre estos dos mundos, que son los del derecho y los de la sanidad, ¿no? Es decir, hay un respeto mutuo, ¿no? Quien se dedica al derecho, el jurista, tiene mucho respeto por la medicina, y la medicina, a su vez, tiene mucho respeto por todo lo que tiene que ver con el derecho y la justicia, ¿no? Bien, es normal que sean así, porque son dos grandes pilares de las disciplinas, ¿no? Pero, en mi opinión, ese respeto ha derivado con el tiempo, ha acabado con el tiempo, en un cierto desconocimiento, ignorancia en ambos sentidos, ¿de acuerdo? Insisto que el que haya respeto, en el fondo no tiene nada de negativo, por supuesto, ¿no? Pero ya la ignorancia tiene ya elementos más perjudiciales. De ahí la importancia de crear foros y programas como este que permitan fusionar ambos mundos, ¿no? Y que permitan, insisto, entender lo que significa o la trascendencia que tiene, decía Antonio, en términos, obviamente, la salud es algo que nos concierne a todos, por tanto, efectivamente, es fácil encontrarse o sentir inquietud por eso, pero insisto en la importancia que tiene el derecho sanitario, ¿no? Yo, durante la pandemia, ahora habrá Alberto de la pandemia, una de las cosas que más echó en falta en la pandemia fue la seguridad jurídica. Pero es que la seguridad jurídica la echaba en falta a todo el mundo, incluso los responsables, ¿no? Entonces, claro que faltaban muchas cosas, pero faltaba seguridad jurídica. O sea, ahí uno se da cuenta de la importancia que tienen las normas para transmitir ¿el qué? Seguridad a quien ha de tomar decisiones difíciles que dices, ostras, no me lo pongas más difícil. Tengo que adoptar un cordón sanitario y después, oye, esto lo puedo hacer, no lo puedo hacer, ¿de qué manera? Por tanto, el derecho es muy importante en los entornos científicos y en el sanitario en particular, entre otras cosas por la trascendencia que tiene a la hora de aportar seguridad. Pero intentando transmitir un mensaje sencillo, es que el derecho es muy importante en sanidad para hacer mejor las cosas. Para hacer mejor las cosas.
En un ámbito que, por ejemplo, que creo que más o menos conozco bien, que es el de la vacunación, me ha llamado mucho la atención que en muchos foros, especialmente, la vacunación puede ser voluntaria o obligatoria, ¿no? Oiga, mira, la vacunación puede ser, hay muchos sistemas de vacunación. Y el problema está en que si todo lo dividimos a si la ley me obliga o no, pues reduces mucho las posibilidades, ¿de acuerdo? Los dilemas que teníamos con el pasaporte sanitario, pues muchas veces tenían que ver con eso, con la digamos, el maniqueísmo con el que a veces desde la sanidad se veía el derecho, ¿de acuerdo? Como si algo solamente puedas decir en un lenguaje computacional sí o no. Hay como mínimo 5 sistemas de vacunación en el mundo y por tanto se puede jugar con ellos, ¿no? No es solamente blanco o negro como muchas veces, insisto, ocurre, ¿no? Es cierto que cuando vas al revés, también para el derecho es difícil la sanidad. Yo entiendo que desde la sanidad en ocasiones es difícil entender el derecho, pero es muy conveniente, insisto, por seguridad jurídica y por intentar o por tener mejores instrumentos para hacer las cosas, ¿no? También para el derecho la sanidad es complicada, ¿no? Y trataré de ser breve porque lo interesante, por supuesto, es la conversación en la que podamos entrar entre todos, ¿no? Pero, ¿qué dificultades veo yo tratando, insisto, de lanzar algunos mensajes muy sintéticos, ¿no? Pues mira, para el derecho la sanidad es compleja de entrada porque una de las cosas que a mí más me llama es que en la sanidad conviven dos hermanas, ¿de acuerdo? Dos ramas, que son, por un lado, la sanidad asistencial y, por otro lado, la salud pública, ¿no? Y por muy sorprendente que parezca, porque son del mismo tronco, ¿no? Pues no existe siempre la cohesión que uno esperaría, ¿no? De esas dos ramas que confluyen en el mismo, digamos, en el mismo destino o con la misma misión. Por tanto, hay dos ramas del derecho sanitario, que es, insisto, el asistencial y el de salud pública, que tienen, en el caso de España, además, esta división está muy clara porque tenemos una Ley General de Sanidad y una Ley General de Salud Pública. Por tanto, tenemos dos leyes que evidencian esas dos ramas y aunque obviamente hay un llamamiento a la unidad, pero digamos que hay dos desarrollos que, y eso es muy importante porque abre, digamos, dos escenarios o campos de juego. Y esa es la primera dificultad, ¿no? Ver cómo hay dos ramas que no siempre se entienden lo bien que uno piensa que deberían entenderse. Es difícil para el derecho porque la sanidad tiene problemas financieros, especialmente la asistencial, que es donde se destinan, pues como es natural, los más de los recursos, tiene graves problemas de recursos, de sostenibilidad financiera, y eso hace que, bueno, pues entre en juego algo que para los administrativistas es nuestro ABC, que es cómo repartes recursos escasos, ¿de acuerdo? Y entonces el reparto de recursos escasos para el derecho, pues eso, digamos que siempre tiene elementos de reto, porque obviamente no es sencillo. Es difícil también la sanidad para el derecho por los temas de vanguardia. La sanidad, en el fondo, pues todos aspiramos a la mayor salud posible, ¿no? Ahora ya no solamente salud, sino bienestar, por tanto se amplían las cotas, ¿no? Ya sabéis que la definición de salud que aparece en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, pues bueno, pues apunta, ¿no?, a un estándar muy alto, probablemente inalcanzable, y es lógico que sea así, ¿no? Bueno, pero eso implica que estamos siempre bregando con la vanguardia. Y la vanguardia muchas veces es sinónimo de incertidumbre. Y la incertidumbre y el derecho no se suelen llevar bien. De ahí que aparezca el principio de precaución y, bueno, con todos los desarrollos que eso tiene, muchos y muy importantes en el derecho sanitario. En cuarto lugar, aunque se podría enlazar también con esta idea de vanguardia, está toda la temática del One Health, ¿de acuerdo? De la idea de cada vez una salud más construida, con conexiones hacia lo, bueno, incluso hacia lo vegetal, animal, digamos, esa visión, lo cual obviamente multiplica los espacios de conexión de la salud con otras cosas, ¿de acuerdo? Y aquí, ayer hablamos también con Alberto y con Juan, ¿no? Pues, bueno, están elementos competenciales. Cuanto más multiplicas las conexiones, en ocasiones más difíciles son precisamente decidir a quién le corresponde cada cosa, porque digamos que esas múltiples conexiones hace que también los actores involucrados en la salud pues se multipliquen, ¿no? Alimentación, salud laboral, salud animal, sanidad exterior, pero es que podríamos hacer ahí seguimiento, ¿no? Por tanto, digamos que eso también dificulta, obviamente, el crecimiento del derecho sanitario.
Bueno, en definitiva, eran estos pequeños apuntes que me parecían que podrían ser útiles para tratar, insisto, de abrir boca, de trasladar un entusiasmo por la autoridad que tiene el estudio del derecho sanitario y por la oportunidad extraordinaria, a mi modo de ver, que implica tener oportunidades como la que este programa ofrece. Muy bien, pues si os parece, seguimos, abordamos otro área de conversación. Alberto o César, da igual, si quieres ahora que empiece César y luego contestas tú, Alberto, pues adelante. Bueno, uno de los temas que obviamente van a marcar, yo creo que los próximos meses, pero bueno, muy reciente, ¿no? Es el tema que apuntaba Alberto de la Agencia Estatal de Salud Pública, que yo creo que es un tema conectado también con un cierto movimiento que hay en el ámbito autonómico por crear, algunos ya se han dotado, ¿no?, de mecanismos similares, ¿no? Yo creo que la Agencia Estatal de Salud Pública, bueno, si uno coge la Ley General de Salud Pública, pues ya se preveía la existencia de un centro estatal de salud pública. Es verdad que un centro, no se estaba pensando en una agencia, ¿no? Y que, bueno, pues eso es del 2011, pues no llegó a tener efecto, pero la pandemia puso de manifiesto pues que convenía tener un nivel, bueno, un organismo de esta, digamos, de esta naturaleza, ¿no? Se está tramitando el proyecto de ley de Agencia Estatal de Salud Pública y yo creo que obviamente es una muy buena noticia, de eso no cabe la menor duda, ¿no? Pero precisamente la Agencia Estatal de Salud Pública yo creo que abre el debate, entre otros muchos, ¿no?, que es entre la relación entre la ciencia y la política, o si uno quiere, entre quien tiene que tomar decisiones sobre la gestión del riesgo y tiene que informarse sobre esas decisiones, ¿no? Yo creo que en este sentido, no sé qué opinará Alberto, pero que ahí es fundamental, ¿no?, de disponer no solamente del mejor conocimiento científico, digamos, porque, bueno, ese concepto del mejor conocimiento científico, pues dices, bueno, pues, ¿dónde hay que buscarlo? En ocasiones, tener un elemento de referencia, un instituto de referencia, no solo nos va a proporcionar eso, sino que también nos puede ayudar para ser más transparentes en lo que es la comunicación del riesgo. Es decir, que no solamente es a la hora de tomar decisiones, sino también a la hora de explicarlas, porque en ocasiones, bueno, ya no digamos en ámbitos como en crisis, ¿no? En situaciones de crisis, pues ya sabéis que los mensajes que se lanzan, pues es fundamental que sean muy claros, ¿no? Muy claros y muy unívocos, ¿no? Entonces, ya no solamente es a la hora de justificar por qué se toma una decisión, sino también a la hora de tener elementos que permitan trasladar esas decisiones que se toman a la población con la mayor seguridad, univocidad posibles. Pues sí, justamente, César, muchas gracias. Creo que tocas unos puntos muy, muy interesantes en ese mensaje, que aparte, o sea, la agencia se quiere hacer por un lado pues por el modelo europeo al que vamos de crear agencias técnicas en las cuales justamente la explicación se ve reforzada y eso, claro, eso es un círculo virtuoso porque una explicación reforzada al final es una explicación más creíble, una explicación más aceptada por la ciudadanía. Una de las grandes críticas que se ha hecho, a mi modo de ver injustificada, pero es una crítica que se ha hecho a toda la comunicación que ha hecho el Ministerio de Sanidad durante la pandemia, es que era una comunicación partidista, que era una comunicación que les servía al partido político en el poder para continuar en el poder y ese era el principal objetivo. El objetivo no era salvar la salud de la población, sino que era ese objetivo. Eso con una agencia independiente no pasa, o pasa mucho menos, porque se dice esto es una agencia cuyos técnicos dicen esto. Y si se está confinando a una región y no a otra, es porque unos epidemiólogos independientes han dicho que hay que confinar a una región y no a la otra. Y no es como en España siempre somos muy mal pensados con estas cosas, no es por una cuestión de votos, de porque me van a votar más unos
unos o me van a votar menos otros. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo en que una explicación por técnicos independientes refuerza el mensaje técnico, que además es un mensaje que la población, pues eso, cuando la población lo acepta mejor, pues lo sigue más. Si la recomendación vacunal viene de aquí, pues posiblemente tengamos tasas de vacunación más altas. Tendremos mayor cumplimiento con las recomendaciones y los mandatos que salgan de esta agencia. Entonces, este es un objetivo muy deseable y luego, por otro lado, el objetivo que también es fundamental de tener un mando único, claro y coordinado. La coordinación con las comunidades autónomas también es mucho más fácil desde una agencia independiente porque esos juegos políticos, desde luego, no se producen en mucha menor medida y un mando único, pues está claro que en cualquier situación de crisis es una cosa favorable. Sí, yo ahí digamos que desde el punto de vista de articulación, a mí lo que me ocurre, Alberto, es que la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, ¿no? Lo difícil, normalmente en el plano técnico suele haber o es más fácil encontrar el consenso. A veces se rompe cuando das el salto, ¿no? al plano político, ¿no? Por eso el hecho de que la agencia estatal tenga ese consenso del que hablabas no es un valor menor, ¿eh? Yo creo que eso es un tesoro, ¿no? Ahí una de las preocupaciones que yo tendría es la efectiva coordinación con las demás agencias autonómicas que se vayan creando e incluso con la respuesta autonómica que se dé a la misma necesidad que puede ser distinta en función de las comunidades autónomas. Me explico. Es decir, puede haber comunidades autónomas que creen o que sigan un modelo parecido de agencia y, por tanto, con personalidad jurídica propia, etcétera, pero puede haber otras comunidades autónomas que adopten otro modelo, ¿no? Y digamos que si no se siguen en todas partes el mismo modelo, pues también puede haber allí problemas o pueden surgir elementos o dificultades de coordinación. No digo que no se pueda hacer, ni mucho menos, pero yo ahí veo un elemento, ¿no? Y después, en relación con lo que estoy de acuerdo, yo creo que en esa idea de que no solamente está el elemento informativo en el sentido de suministrar información de calidad, sino también de poderla transmitir con más credibilidad. Yo ya no solamente hacia las personas que toman y han de tomar decisiones, ¿no? Estaba pensando también en las personas que han de controlarlo, ¿no? Yo creo que hace poquito publiqué un trabajo donde, obviamente con un cierto sesgo, eso lo tengo que confesar, pero intentaba defender también la posición de los jueces administrativos durante la pandemia, ¿no? Porque por intentar entender la dificultad que para muchos de ellos tuvo que representar, ¿no? Controlar decisiones de materias que desconocían. Y cuando uno estudia las decisiones que se tomaron, no voy a entrar ahora digamos, en el juicio técnico de las decisiones, pero yo había un elemento que echaba siempre en falta y que decía qué difícil es no tener elementos claros de referencia en el caso de España. ¿Me explico? No es lo mismo que alguien intente convencerte de que la vacunación es tal, si tú tienes un centro que te dice, mira, es que esto conviene hacerlo, es que esto hay que hacerlo así. No sé si, es decir, establecer un elemento de referencia para que también quien ha de controlar las decisiones, ¿no? Pues pueda dirigirse y decir, porque muchas veces había que acabar en la OMS, que está fenomenal, ¿me entendéis? ¿No? Pero dices, oye, pues no tendría lógica que a la hora de decir si esto es conveniente o no, pues hubiese una agencia estatal que dijese, pues sí, esto es conveniente, esto es recomendable. ¿Quién lo dice? La agencia. No se que obviamente se alineará pues, con lo que son las posiciones establecidas generalmente por la comunidad científica, ¿no? Pero bueno, yo eso, por ejemplo, creo que hubiera en algunas decisiones que pues, es fácil criticar porque técnicamente pues tal vez fueran criticables, insisto que yo sobre esto pues sé poquito, ¿no? Pero ahí el hecho de haber tenido un elemento de referencia, yo creo que eso habría ayudado muchísimo. También lo pienso, es una opinión personal. Sí, desde luego es parte. Yo creo que vamos, si es que en el momento en el que, o sea, para que haya un consenso por parte de todos los grupos políticos, es claramente porque es la dirección a seguir y no se han propuesto, salvo el perímetro de la agencia, de cómo de amplio tiene que ser
el perímetro de esta agencia, yo creo que no hay ningún, no hay, y bueno, y cuál es la sede, pero que eso ya se puede interpretar que es algo levemente más político. No existe ningún otro debate, es decir, todo el mundo está a favor de que esta agencia exista y es uno de los pilares de esta salud pública de futuro que necesitamos, igual que el enfoque One Health que hemos mencionado antes, pues es completamente necesario. Igual que, por ejemplo, un tratado de pandemias impulsado por la OMS, que veremos a ver si con el caso del Mpox se le puede dar un acelerón, son cosas necesarias, porque además hemos visto, a mi modo de ver, confluyen dos factores. Por uno, que es que cuando has tenido una catástrofe de un tipo, siempre tiendes a preocuparte por eso. Es decir, después de una riada dices, bueno, ¿cómo vamos a prevenir riadas? No estás pensando en cómo vas a prevenir pandemias. Entonces, ahora hemos tenido el mayor acontecimiento del siglo XXI, posiblemente haya sido la pandemia. Entonces, ahora es cómo vamos a prepararnos de las pandemias. Pero es que luego, por otro lado, el cambio climático realmente está haciendo que los patrones de las enfermedades, de la transmisión de vectores cambian muchísimo, porque las poblaciones de mosquitos están cambiando y hay muchos territorios que están empezando a tener enfermedades endémicas, y la propagación de determinadas enfermedades son patrones que están cambiando. Si a eso le sumamos que también viene de años atrás la resistencia bacteriana a antibióticos, que ahí el One Health es absolutamente fundamental. Pero si le sumamos eso, dices, es que esto de las pandemias no es un ejercicio intelectual, es una cosa que se nos viene encima y se nos viene encima más rápido de lo que nos gusta pensar. Entonces, yo creo que hay que aprovechar ese momento en el que la sociedad está sensibilizada, porque la sociedad, por un lado, ha visto los efectos, digamos, fastidiosos de la COVID, de decir, pues confinamiento, limitaciones de derechos, etcétera, etcétera, pero también ha visto familiares y seres queridos cercanos muy mal, muy enfermos o fallecidos por esta enfermedad, con lo cual ahora es el momento de decir, no, vamos a hacer ahora los deberes para que cuando llegue la próxima pandemia esto ya esté encauzado. Muchas gracias. La verdad es que podríamos estar muchísimo tiempo con este tema que es realmente apasionante, todo lo que tiene que ver con lecciones aprendidas y con cómo prepararnos y cómo preparar una respuesta más eficaz mirando a futuro, ¿no? Yo quería dejar como unos 10 minutos para que cualquiera de los que nos están escuchando pueda formular alguna pregunta, y sí que me gustaría, porque mucho de lo que se está hablando va aparejado a el otro asunto que ayer conveníamos que conviene discutir desde la perspectiva de la regulación y del derecho sanitario y de los retos que tenemos en salud pública, que es un asunto central, que es la desinformación, las fake news. Entonces, bueno, pues ahora me gustaría que estuvierais un ratito conversando sobre este tema y cómo se puede abordar. Lo que está clarísimo desde los que conocemos un poco el mundo de la salud pública es el enorme daño que pueden hacer, tanto a nivel individual como poblacional. Hay que hacerles frente de una manera eficaz. Sin duda los medios de comunicación tienen un rol fundamental, pero también yo creo que la regulación y las normas pues tendrían que estar más preparadas para bueno, hacer de buffer, hacer de amortiguador a este mundo que se ve inmerso en noticias falsas, que sobre todo han crecido a partir de la pandemia. Es decir, en el 2020 había pocas fake news, pero en el 2024 estamos realmente hasta arriba, ¿no? Si quieres, Alberto, empiezo en esta, por decir, porque me gustaría, sí, desde luego, Juan, ese es otro de los grandísimos temas que me gustaría conectar, nada, muy brevemente, con algo que también para un jurista, cuando va al mundo del derecho sanitario, le sorprende, que es el sistema de fuentes, ¿de acuerdo?
nosotros cuando estudiamos el sistema de fuentes, pues digamos que tenemos como una escala también por administrativistas muchas veces muy ordenada, ¿no? Y cuando llegas al derecho sanitario te encuentras con una galaxia de instrumentos en forma de protocolos, estrategias, planes y para más INRI aparece la recomendación. La recomendación, os aseguro que cuando explicas la teoría del acto administrativo dices, bueno, la recomendación, este tipo de declaración es un consejo, ¿de acuerdo? Pero yo te doy un consejo. El estudio de la recomendación, que me daría para mucho, pero no os preocupéis, refleja en el fondo que cuando hablamos de salud y sobre todo cuando hablas de medidas sanitarias donde necesitas que la población te ayude, porque si no es imposible, si o me ayudáis o esto no se puede hacer y desde luego no se puede hacer desde la mera imposición y por tanto lo que haces es lanzar consejos, pero en el fondo recordemos que la Constitución habla de los derechos y deberes de todos al respecto cuando habla del derecho a la salud, ¿no? Por tanto, no solamente es una cuestión que nosotros tengamos que esperar de un Estado providencial que nos dé, sino que también hay que poner algo de nuestra parte, ¿no? Cuando hablas de la recomendación te das cuenta de lo importante que es todo lo que tiene que ver con la información en materia sanitaria. Es que es muy importante, es muy importante. Probablemente es mucho más importante de lo que le hemos concedido, ¿de acuerdo? Nos hemos centrado mucho en otras cosas, pero aquí en la importancia que tienen los mensajes, ¿no? Pues, y las recomendaciones, y antes hablamos de la legitimidad, en fin, todos los aspectos que lo rodean, pues nos hemos reparado poco, ¿no? Y efectivamente, pues la OMS ya lo ha dicho, ¿no? La desinformación en temas sanitarios, pues es uno de los grandes retos que tenemos por delante. El problema que tiene a mi modo de ver la desinformación es que digamos, combatir la desinformación es extraordinariamente complicado si uno piensa en una medida en concreto. Se necesitan una serie de, digamos, de muchas medidas todas juntas, donde además tienes dos grandes retos. Que necesitas muchas medidas y que necesitas aliados. Es decir, si no tienes alianzas en salud, es muy difícil combatir eficazmente a la desinformación. ¿Por qué? Porque las propias autoridades, ¿no? Digamos, las administraciones, parten con desventaja en esta partida, ¿de acuerdo? Es decir, la presión que sufren, la crítica que sufren, digamos, el hecho de que las instituciones pues, estén en un momento pues, muy crítico de credibilidad, pues hace que sea muy difícil hacerlo solamente desde el poder público, ¿no? Se necesitan alianzas, pero claro, tienen que ser alianzas, y ahí es otro tema que bueno, pues hoy no toca, ¿no? Que son las alianzas en salud, ¿no? O sea, digamos, de cómo tienen que ser esas alianzas, si hay que exigirles una serie de requisitos, pero eso por un lado necesitas alianzas, ¿no? Y necesitas muchas medidas muy distintas, ¿no? Es muy fácil combatir la desinformación cuando tiene ánimo de lucro. Si alguien, digamos, desinforma con ánimo de lucro, ¿por qué? Porque entonces los mecanismos más contundentes, versión derecho penal, versión derecho administrativo sancionador, es más fácil activarlos. Pero cuando la desinformación no tiene ánimo de lucro o aparentemente no lo tiene, es más complicado. Lo cual no significa que no haya que combatirla, pero es más complicado. Yo, al menos en lo que yo he estudiado, no conozco a nadie que tenga la fórmula mágica, pero es verdad que es un problema que tenemos y que tenemos sobre la mesa y que podríamos dar muchísimos ejemplos. Sí, efectivamente, pues estoy muy de acuerdo contigo, César. Hombre, la desinformación es una cosa que es común, o sea, no es específica de la salud pública. Todos sabemos, toda la gente que con plataformas de criptomonedas y con estafas piramidales ha perdido todo su dinero. Es decir, es una cosa común a muchos ámbitos, pero es verdad que en el ámbito de la salud pública y sobre todo de la vacunación y de la COVID ha venido con una incidencia enorme. Entonces, como dices, hay muchas fuentes de desinformación y en general estamos pobremente equipados para lidiar con prácticamente todas ellas. No sabemos hasta qué punto, pero sabemos que hay países que invierten ingentes sumas de dinero
en desestabilizar mediante fake news a otros países. La guerra en el siglo XXI no es con soldaditos, sino que es con este tipo de armas que pueden destrozar un país o polarizar y tal vez crear una guerra civil en un país. Entonces eso sabemos que existe, que gran parte de estos bulos no salen por alguien que quiera hacerse rico vendiendo agua con lejía o por alguien que tenga mucho tiempo en su casa, sino que son campañas orquestadas por servicios de inteligencia extranjeros. Y eso es muy difícil de demostrar y es muy difícil de perseguir. Luego tenemos otra parte que es la que mencionas, que es posiblemente es desde el punto de vista jurídico la más compleja, que es quien pretende lucrarse con todo el tema de las fake news, porque al final nosotros de aquí hacemos, esa es la parte en la que pues, se les intenta redirigir a otros negocios. Al final el dinero es eficiente y se va a otros negocios, pero es verdad que al final luego también hay una parte muy difícil que es entender qué es el avance científico. Por ejemplo, al principio del COVID pues no sabíamos lo que era, no teníamos muy claro cómo se transmitía, con qué velocidad se transmitía. Entonces dice, no, al principio disteis este mensaje y luego este otro. Y dices, bueno, es que en ese momento la evidencia era esta y luego era otra. Se puso esta vacuna y luego la retirasteis porque no estaba bien ensayada y tenía malos resultados. Bueno, lo importante era sacar una vacuna y sacarla rápido. Entonces hay que entender o sea, hay que comunicar a la ciudadanía que existen estos cambios. Entonces, a nosotros lo que más nos cuesta, ya, haciendo autocrítica desde el Ministerio para perseguir las fake news, es, por un lado, el límite de la libertad de expresión y de que efectivamente la medicina no es una ciencia exacta en la que hay divergencia de opiniones. Entonces, al final, el que quiere difundir un bulo, si existe una opinión de una parte minoritaria de la comunidad científica que sea parecida a esa, pues se puede arrimar y es muy difícil separar el trigo de la paja. Y luego, por otro lado, que las herramientas que tenemos son muy antiguas. Por ejemplo, el Real Decreto que regula la publicidad y la promoción con pretendida finalidad sanitaria, pues es del año 96. Y entonces a eso le sumas un encaje competencial, en el caso de España, muy difícil, de si perseguir una determinada fake news es competencia estatal o autonómica. Por ejemplo, el caso más famoso es el de un curandero en España que recomienda el agua con lejía para curar el autismo y juega muy bien en la barrera entre competencia estatal y competencia autonómica para que sea muy difícil perseguirle, porque cuando le persigue una administración dice que es competencia de la otra y viceversa. Y luego, finalmente, incluso dentro de la AGE también nos toca hacer autocrítica de un problema que yo espero que la Agencia de Salud Pública resuelva, y es que al final entre salud pública, la Agencia Española del Medicamento y del Producto Sanitario y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, pues muchas veces no está muy claro cuál de los tres somos el competente, porque al final una pastilla pues puede ser un complemento nutricional, un aparato que eche pequeñas descargas eléctricas, pues puede ser un producto sanitario o no. Entonces es muy difícil y también sobre todo hay empresas con unos abogados muy buenos que se dedican a ver los agujeros de este sistema y a hacer que no sea nada fácil perseguir las fake news. Lo que sí que hay que hacer, y volviendo al primer tema del debate, es dar un mensaje público, sólido, científico, creíble. Entonces, si haces eso y la población te acepta eso, es que ya la fake news no tiene espacio. Muchas gracias a los dos. La verdad es que el resumen, de manera sucinta, es salud y derecho obligados a entenderse, qué duda cabe. Yo creo que hemos cumplido escrupulosamente el tiempo expositivo. Si hubiese alguna pregunta por parte de la audiencia, estaríamos encantados en que tanto César como Alberto nos acompañen estos 9 minutos que nos quedan todavía con vosotros para contestar. Y mientras tanto, mientras rompéis hielo y os calentáis, volver a incidir en que el programa que hoy presentamos es claramente útil, como estáis viendo por el debate, te va a empujar a un desarrollo profesional más óptimo, en donde bueno, tus oportunidades como profesional crezcan,
va a favorecer algo que es muy importante en el interfaz salud y derecho, que es la mejora de las decisiones en el terreno de la sanidad. El programa se puede seguir online, no hace falta la presencialidad, con lo cual esto también lo ponemos fácil para los que estáis lejos de Madrid. O sea que, bueno, no sé si hay alguna pregunta entre la audiencia, alguien que quiera formular algún tema. Yo, mientras alguien se anima a hacer alguna pregunta, pues sí que me gustaría actuar un poco a modo de relator de todo lo que se ha hablado, que me parece interesantísimo. Pero sobre todo, lo ha dicho César anteriormente, el derecho está para proporcionar seguridad jurídica. Y lo que hemos visto en los últimos tiempos, aparte de que no estamos de los sistemas sanitarios, la mayoría de los países no estaban preparados para, y esto desde el punto de vista de la medicina, no estaban preparados para una pandemia de estas características, se colapsaron. También el derecho no estaba preparado para una pandemia de estas características. Las propias decisiones que se tomaron en España han sido rebatidas por los tribunales y por el propio Tribunal Constitucional. Las herramientas que se adoptaron para el estado de alarma, sobre esto hemos escrito también bastante. Los administrativistas hemos sido más críticos que los constitucionalistas, cosa que los propios constitucionalistas entre ellos no se perdonan. Yo estuve en la asociación de constitucionalistas en la jornada que hicieron en ICADE precisamente y se lo echaban en cara y es que son los administrativistas los que están siendo más críticos con algunas de las decisiones que se han tomado, porque el principio de precaución, César, hay que tener precaución frente al principio de precaución. A mí hay una frase que he utilizado yo que no es propia mía, que es de un TFM que dirigió Íñigo Sanrubiales en Valladolid a una chica, un trabajo de fin de grado, un TFG, que el principio de precaución, la precaución como principio frente al principio de precaución. Me gusta. El principio de precaución que viene del derecho medioambiental y que en el ámbito sanitario se ha cogido con mucho furor, pues nos ha llevado a que prácticamente había cláusulas habilitantes generales para que las administraciones públicas hiciesen lo que les daba la gana y tomasen todo tipo de medidas sin una base jurídica muy acertada. Otra de las cosas y por eso es interesante que nazca la agencia para dar un barniz técnico a todas estas decisiones, porque al final fueron los tribunales los que caso a caso fueron delimitando. Hay una sentencia muy importante que la conocerás, César, de 3 de junio del 2021, el Tribunal Supremo, sobre la que también he escrito en la RAP, en la revista de Administración Pública, que fue la que estableció los criterios a la hora de establecer medidas limitativas durante la pandemia. Y gracias al Tribunal Supremo se acabaron con cosas que algunas comunidades estaban haciendo y que eran auténticas barbaridades que no tenían justificación en cuanto a la limitación de derechos fundamentales, que es lo que se está haciendo. En definitiva, creo que hay un marco que converge entre la medicina y el derecho y que este programa lo aborda. Además, es un programa de una actualidad, como estamos viendo, brutal, ¿no? Y en definitiva, y para acabar, quien haga este programa está condenado al éxito y además no va a poder hacer nada para remediarlo. Yo sé, Antonio, es obvio que es un tema que tú conoces muy bien, pero yéndome a otro, o sea, cambiando de escenario sobre la seguridad jurídica, hoy en todos los ámbitos de los conocimientos, la IA, ¿no? La inteligencia artificial es, digamos, un tema estrella que lo inunda todo, ¿no? Yo tengo conocimiento, hay una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de que ya se está utilizando IA en el ámbito de la sanidad con ciertos elementos de triaje, ¿no? Pues lo que decíamos, recursos escasos. Allí donde hay recursos escasos, pues hay problemas y la IA es atractiva. Pero lo atractivo que tiene la IA es, en estos escenarios, es que te permite tomar una decisión que a lo mejor a ti no te apetece tomar. Insisto, entonces, el elemento de entender no es que uno esté en contra o a favor de la IA, no se trata de eso, se trata de comprender que si la IA entra en el ámbito sanitario, es conveniente que lo haga con seguridad jurídica. Y para que la IA entre con seguridad jurídica, no solamente nosotros tenemos que conocer las aplicaciones que en sanidad
todas ellas muy positivas, no lo pongo en duda, pueda tener la IA, sino que conviene que la sanidad entienda cómo regularla y de qué manera hay que regularla. No sé, si no logras esa hibridación entre los dos mundos, el resultado pues acaba en litigio. El resultado acaba en litigio, como ha acabado en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, según anuncian, pues, con continuación en siguiente asalto, ¿no? Y eso es, yo creo que es un mensaje también muy importante. O sea, la fusión de los dos mundos es necesaria para hacer mejor las cosas. Eso, obviamente no vas a eliminar la litigiosidad, claro que no, pero yo creo que sí que se puede ordenar más las cosas, digamos, aportar una estructura más ordenada, porque insisto, yo en todos los temas que estudio, pues siempre me aparecen figuras que no sé dónde catalogar, porque muchas veces, en la sanidad se mueve más cómoda en esos, digamos, limbos, se aprovecha muchas veces de los limbos, ¿no? Alberto a veces hablaba de cómo se buscan esos huecos, ¿no? Pero es que a veces somos nosotros mismos los que también a veces buscamos esos huecos, ¿no? Y dices, bueno, vamos a aprobar una estrategia, un plan, un programa, bueno, pues aprueba una ley. No me explico, que ordenemos más ciertos elementos. Y yo, por ejemplo, lo que veo con la IA sería un ejemplo muy claro. La penetración de la IA en la sanidad muchas veces se avanza a su propia regulación. Ese es un poquito el elemento, ¿no? No puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir, César, porque en este terreno o nos anticipamos y nos preparamos o nos va a coger el toro, qué duda cabe. Es decir, hay muchos intereses creados, hay muchas parcelas de poder en juego y aquí hay que correr y hay que prepararse y bueno, en salud tenemos un dicho, más vale prevenir que curar. La prevención es bastante más barata que la curación. Por lo tanto, en inteligencia artificial y en el uso que se haga desde la perspectiva clínica, hay que prepararse y la regulación, las normas, el derecho, yo creo que tiene muchísimo que decir. No sé, de los asistentes, ¿alguien quiere formular alguna pregunta? Bueno, si no fuera así, en estos 2 minutos que nos quedan, Alberto, César, unas palabras de cierre y desde la Fundación daros las gracias por vuestro tiempo. Ha sido un gusto poder escucharos. Yo he aprendido un montón, con lo cual, apuntado. Pues muchísimas gracias, Juan y Antonio, por esta cariñosa sesión. Yo he disfrutado mucho. Al final son temas que son temas de vanguardia y en los que la mejor forma de resolverlos pues no es pensando y rumiando tú los pensamientos, sino poniendo en común, porque son temas con muchísimas derivadas, que tocan muchos sectores, que salen problemas que nunca hubieras pensado. Entonces, también para nosotros, para mí por lo menos, es enormemente enriquecedor ver nuevos puntos de vista, ver cuál es la sensación, porque si no en los ministerios se crea muy rápido una cámara de eco y realmente este tipo de proyectos pues es que nos encantan porque nos parece que es aprender enseñando y eso es una cosa muy bonita. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Ha sido un placer. Yo me sumo enteramente a las palabras de Alberto. Yo me lo he pasado muy bien y os agradezco mucho la invitación y os agradezco mucho tanto Antonio como Juan que toméis este tipo de iniciativas, porque yo creo que son muy convenientes. Ojalá sea un éxito, no solamente por el programa en sí, sino por la importancia que tiene esta fusión entre estos dos mundos y que cada vez haya más gente que, digamos, estimule el estudio del derecho sanitario. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias, César.
Yo creo que ha sido muy interesante. Yo creo que los alumnos, vamos, los potenciales alumnos o las personas que puedan estar interesadas en este programa se han podido llevar unas pinceladas pues bastante ajustadas de de todos los retos que tiene ahora mismo la medicina con el derecho. Hemos hablado de la inteligencia artificial, que es otro melón que se está abriendo. También hay otro ámbito en donde los medicamentos innovadores, que también y cómo se contratan esa distribución de recursos escasos a los que hacía referencia anteriormente César, cómo las administraciones públicas tienen que utilizar herramientas de contratación pública para obtener medicamentos innovadores, para que lleguen al máximo posible de ciudadanos, al mayor número posible de ciudadanos, pues son medicamentos que son caros. Las farmacéuticas están haciendo un gran trabajo de innovación en este sentido y eso también tiene que redundar en una mejora de la salud pública. En fin, creo que la inteligencia artificial va conectada con todo esto, con este tipo de medicamentos. Va a haber una salud muchísimo más predictiva en los próximos años con la inteligencia artificial y todo el big data que ello conlleva, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchísimas cosas muy interesantes que van a verse en este curso y yo animo a las personas que han comparecido esta tarde aquí en esta sesión a que hagan el curso y seguramente van a estar muy satisfechos y sobre todo van a tener una mejor formación en su desarrollo profesional. Muchísimas gracias a todos y bueno, yo creo que si quieres tú, ya ha empezado, Juan, cierra tú. Eh, incidir de nuevo en el agradecimiento a ICADE en nombre de Antonio, al profesor Cierco y a Alberto Merchante por vuestro tiempo, por vuestra participación, por vuestro análisis. En la Fundación siempre nos ha gustado empujar el pensamiento crítico y nos parece que este programa, con los profesores y los temas que se tocan, van claramente alineados en esa dirección. Y bueno, pues simplemente pues daros las gracias y, como ha dicho Antonio, animaros a los que estéis pensándolo en que esta es una muy buena apuesta desde el punto de vista personal y profesional. Os va a alimentar mucho y bien. Muchas gracias. Y buenas Muchas tardes. gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Alexa, sigue.